cintas y un libro de instrucciones enfatizando el aprendizaje a oído, reconocimiento verbal o mental de lo que es enviado automáticamente. En el curso 1, el alfabeto se toma a 5 ppm. Practica escuchando en la cara 1, sin escribir nada o rebobinando para coger algo. En la cara 1 primero suena cada carácter y luego el narrador la identifica inmediatamente. Luego hace lo mismo en la cara 2, revisando todo el material previo sin el narrador. Esto es para entrenar al oído y cerebro a trabajar juntos sin la complicación de la escritura. Después de dominar cómodamente la primera cinta, pasa la segunda, etc. hasta un total de 6 cintas. La primera cinta presenta los caracteres ETIAMN que tienen uno o dos elementos. Cada subsiguiente cinta añade caracteres que tienen un elemento adicional, hasta la quinta cinta donde son introducidos los números y puntuaciones, para ser practicado 30 minutos al día. La guía de estudio detalla los métodos y teorías usados. Los otros dos cursos llevan al estudiante hasta 13 ppm y hasta 20 ppm. En el pasado, como es anotado en el capítulo 25, la compañía Instructor Grap y la compañía Teleplex fueron los fabricantes mejor conocidos de máquinas de cinta perforada y papel tintado para instrucción y entrenamiento de código y fueron usados tanto por operadores comerciales como aficionados. Comercialmente, las máquinas de cinta de papel tintado Boehm y de cinta perforada Kleinsmith fueron las más usadas. Las mencionamos aquí porque fueron algunas veces usadas para enseñanza o práctica del código, pero mucho más a menudo para transmisiones comerciales de código a altas velocidades. Sistemas similares fueron fabricados durante la Segunda Guerra Mundial por la compañía de Ted McElroy. Con estas máquinas el operador podía preparar la cinta para transmisión, tanto en un teclado de máquina de escribir o con un dispositivo especial de 3 teclas. Las velocidades de transmisión de las cintas podían ir hasta varios cientos de palabras por minuto si las condiciones eran buenas. En el extremo de recepción el equipo debía reproducir las señales entrantes en la correspondiente cinta de papel, tintada o distinta. El operador receptor era entrenado para leer las cintas como el buen lector de impresos normales, por palabras o frases. Podía leer la cinta según iba pasando ante sus ojos empujada por un sistema de tracción mientras lo transcribía en una máquina de escribir a velocidades cómodas. Han sido típicas velocidades de escritura de 60-70 ppm. McElroy preparó y promocionó materiales para acrecentar estas destrezas en su equipo. Capítulo 19. Una breve historia de la telegrafía Morse. Parte y debería ser muy interesante conocer el pensamiento detrás del desarrollo del código Morse original. Tuvo que estar íntimamente amarrado con las limitaciones de los mecanismos electromagnéticos siendo diseñado para transmitirlo y recibirlo. Los antecedentes muestran que en los inicios, tan temprano como antes de Cristo, el reflejo de la luz del sol heliografía por el día, y lámparas, luces o fuegos en la noche, fueron usados para alguna clase de señalización elemental. Por el 1700 después de Cristo y más por el 1800 fueron inventados varios sistemas semafóricos y usados extensivamente en Europa y otras partes. Estos usaron un código alfabético formado por las configuraciones de dos o más obturadores o brazos de señales haciendo patrones de bloques en la noche. Algunos usaban configuraciones luminosas para la señalización a distancia en la línea visual. Todos estos sistemas a menudo auxiliados por el uso de telescopios estaban sujetos al tiempo y limitaciones de visibilidad, y generalmente requerían dos operadores en el extremo receptor, uno para mirar y el otro para escribir. Donde estaban involucradas considerables distancias, unas 100 millas o así, fueron establecidas estaciones repetidoras. Estos sistemas de señalización transferían un mensaje simbólico o deletreaban palabras para recepción visual. Fueron inventados unos cuantos sistemas eléctricos o electroquímicos usando algún método de deletreo de palabras transmitiendo símbolos de letras. El sistema Morse no fue el primero en usar electricidad. Durante los comienzos de los 1800 fueron inventados y usados varios sistemas eléctricos y electroquímicos que resolvieron el problema de la visibilidad, lo que era complicado por las condiciones meteorológicas. Algunos de ellos eran bastante ingeniosos, pero tendían a ser engorrosos, bastante lentos y penosos de mantener.
La genialidad del Morse estaba en la combinación de un simple sistema electromecánico con un tipo de codificación lineal. Samuel F. B. Morse intuyó genialmente el reciente principio descubierto del electromagnetismo en combinación con algún tipo de codificación lineal como la clave para desarrollar un sistema realmente práctico telegráfico. Podía proporcionar la relativa simplicidad y robustez necesaria para el equipo. Como Marconi medio siglo después, su visión para combinar estos recientes principios descubiertos y la conducta empresarial les condujo en su uso al hecho al que llegó la telegrafía en el campo de las comunicaciones por muchas décadas. Dos características fueron necesarias: equipo y código disponible. Se concibió originalmente para ser un sistema autograbable, registrando las señales del código en una tira de cinta de papel para ser leída con la vista. No fue pensado para leer solo por el oído. El código Morse original, este sistema de código iniciado en 1832, era un sistema de traducción consistente de dos partes esenciales: un diccionario o libro de código de dos vías en el cual cada palabra inglesa era asignada a un número y en orden a deletrear nombres propios, palabras inusuales, iniciales, etc. Cuando era necesario, cada letra del alfabeto tenía también un número asignado, y un código de símbolo para cada dígito desde 0 a 9 para representar ese número. De modo que el emisor debía convertir cada palabra a un número, enviar ese número y el receptor debía convertirlo de nuevo a la palabra inglesa con un diccionario reverso. En el invento de los símbolos para los números, Morse tuvo que reconocer que un operador receptor podría leer fácilmente con la vista hasta 5 puntos impresos, pero un número más largo de puntos debería ser más difícil de leer con rapidez y precisión, y podría estar más sujeto a errores, igual que llevar más tiempo su transmisión. Con tal sistema, la duración de los puntos y espacios no era crítica, pero era un sistema tedioso, lento e incómodo, igual que bastante sujeto a errores que podían encontrarse en el descifrado. No se requirió mucho ingenio para desarrollar los símbolos del código para los dígitos. Simplemente usó de 1 a 5 puntos para representar los números del 1 al 5 y extendió esto hasta el 9 y 0 por un corto espacio siguiente más largo indicado aquí por el símbolo arroba. Este es el código. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 arroba. Con tal sistema, la duración de los puntos no era crítica, pero el espaciado relativo era importante. Con lo cual hubiera habido un sistema tedioso, lento e incómodo, igual que estar altamente sujeto a errores, que solo podrían ser encontrados en el descifrado. La idea en conjunto era ingeniosa y las señales del código real usadas para los dígitos eran la sencillez en sí misma. Pero este sistema de codificación era la línea débil del sistema, y difícilmente encontraría amplia aceptación. Posteriormente este método de código traducción libro fue aplicado en China, donde tenía sentido convertir los caracteres chinos a números, usando un diccionario estándar chino ya disponible en el cual cada carácter ya tenía asignado un número por otros motivos. ¿Quién inventó lo que llamamos código Morse? El capítulo 2 del libro de George P. Oslin, La historia de las comunicaciones, abre con estas palabras: pregunta a cualquier americano quién inventó el telégrafo y la respuesta será Morse, pero él no creó el código Morse de los dits y das, el manipulador Morse o el grabador de aguja. ¿Quién era el señor Oslin y de dónde sacó esta información? Era un periodista que posteriormente llegó a ser director de Relaciones Públicas de la Western Union. Para preparar este libro investigó exhaustivamente artículos de periódicos, revistas, libros y más de 100.000 cartas y diarios sobre el tema y lo resumió. Tenía 93 años cuando fue publicado el libro. Las páginas 13 a 28 están dedicadas a un resumen de los orígenes de la telegrafía Morse, de las cuales son las siguientes acotaciones. Publicaciones previas solo picotearon en lo que el señor Oslin dijo tan claramente. Los números entre paréntesis se refieren a páginas de su libro. En orden a entender la confusión debemos establecer primero que las ansias de fama de Morse eran tan fuertes que postuló, pontificó y intentó convencer a todo el mundo que era eminente, y estaba celoso en defender por lo que clamaba 28, nota 27. Para inflar su importancia, Morse en varias ocasiones hizo algunas afirmaciones y exageraciones bastante falsas.
Es también malo que se negara a prestar fe donde era debida, debería haberse mostrado mejor persona. Desde el principio, Morse hizo estrictas relaciones contractuales por lo cual él solo estaba acreditado con todos los avances y mejoras, todas las contribuciones que cualquiera hiciera para él deberían públicamente pertenecer a él solo. Con todo en una carta Bayle, su experto asistente, escribió el 11 de marzo de 1853 que su acuerdo con Morse establecía que cualquier cosa que el señor Smith, el Dr. Gale o yo mismo pudiésemos inventar o descubrir, fuese para simplificar o mejorar el telégrafo Morse, debería pertenecer a todos en conjunto 24. Sin embargo, Morse nunca distribuyó nada de esto, y constantemente coartó a Bayle de cualquier reconocimiento público por su trabajo. Debido a esto, no conocemos casi detalles acerca de la historia del desarrollo de las versiones alfabéticas del código. Podemos estar seguros que si el código hubiese sido el trabajo de Morse en sí, podría más seguramente haber elaborado cuidadosamente todos los pasos de su desarrollo. Esta es una pista que nos dan los materiales publicados previamente. Un segundo factor fue que ellos estaban físicamente separados durante la mayoría de los primeros 6 o 7 años. Morse estaba en la ciudad de Nueva York mientras Bayle estaba trabajando independientemente en Morristown, NJ. Esta es una distancia de solo 48 kilómetros por aire, pero el viaje era difícil en aquellos días. Mira esto que sigue, el 18 de octubre de 1837 Morse escribió a Bayle: anhelo ver la máquina que has estado haciendo y has estado madurando en el estudio de tu taller. Más tarde Bayle invitó a Morse a Morristown, donde el artista realizaba su abultado equipo de armazón de cuadro para registrar las señales en el extremo receptor que iba a ser reemplazado por el práctico y simple instrumento de Bayle. Morse se indispuso de tal modo, dijo Baxter, que llegó a enfermar y tuvo que permanecer en cama algunas semanas en casa de Bayle. 21 Los sentimientos de Morse fueron malamente heridos. Si Alfred Bayle no se hubiese unido a Morse como asistente en la última parte de 1937, el sistema telegráfico de Morse no hay duda hubiese sido un fracaso. Bayle no solo era un técnico mañoso, tenía una amplia perspectiva, y rápidamente vio que el complejo sistema de codificación-traducción de Morse y su equipo no eran realmente prácticos, debía haber un mejor modo. Es evidente que Henry mostró que para telegrafía, Morse planeaba hacer un engorroso sistema, Gale hizo valiosas contribuciones, y Bayle desarrolló el código e instrumentos necesarios para una operación con éxito. 25 El 18 de octubre de 1888, 40 años más tarde la viuda de Alfred Bayle escribió a H.C. Adams, presidente de la Universidad Cornell. 1888, el profesor Morse, envió por mí, y en su cama agonizante murió el 2 de abril de 1872, casi 81 años, con el índice de su mano izquierda levantado y moviéndolo para dar expresión de sus palabras, dijo: la única cosa que quiero hacer ahora es justicia a Alfred Bayle. 27, nota 18 como para su sistema decodificado, el aviso de Morse del 3 de octubre de 1837 y la carta a Bayle el 24 de octubre de 1837 anunciando la terminación de su diccionario de números a palabras no hacía mención al alfabeto de Dot y Dash, no obstante se mantuvo trabajando en ello hasta 1843. 6 años después que Bayle crease el código Morse 1937-8. Morse escribió a F.O.J. Smith acerca del diccionario de números a palabras que él estaba preparando, 23 a 24 Bayle, en una carta a su padre y hermano el 21 de febrero de 1838, considerando una demostración que había dado al presidente y su gabinete de secretarios. El presidente propuso la siguiente frase: el enemigo se acerca. Fue puesto luego en números y escrito en el registrador. 27, nota 16 en la página 39 el título bajo la fotografía 2.5, Alfred Bayle quien creó la llave telegráfica Morse y el resonador y código telegráfico en Morristown, NJ mientras Morse estaba en Nueva York diseñando un número para cada palabra comúnmente usada. La idea de Morse era transmitir números en lugar de palabras para enviar mensajes. Las noticias de ingeniería del 14 de abril de 1886 afirmaban que el alfabeto,
circuito terrestre y otras importantes características del sistema Morse no pertenecían a Morse para nada, sino a Alfred Vail, un nombre que debería ser sostenido con recuerdo y honor. 24 FOJ Smith escribió: es evidente que Henry mostró que para telegrafía, Morse planeaba hacer un engorroso sistema. Gale hizo valiosas contribuciones, y Vail desarrolló el código e instrumentos necesarios para una operación con éxito. 24 a 25 Vail vio como Morse le eliminó gradualmente el reconocimiento con asombro y cólera creciente, no haciendo clamor público, porque Morse, envuelto en una multiplicidad de batallas judiciales, requería todo el apoyo posible para preservar las patentes. Cuando Morse posteriormente se refirió a Vail y su padre tan solo como suministrando los medios para dar al niño un ropaje decente, Vail lo soportó furioso, y los diarios telegráficos contenían muchas palabras fuertes. 24 ¿Qué pensaba Vail? Debería ser muy interesante conocer el pensamiento que había detrás del desarrollo del código Morse de Vail. Tenía que estar íntimamente enlazado con las limitaciones de los mecanismos electromagnéticos siendo diseñados para transmitir y recibirlo. Factores que no debieron dominar fuertemente en los que fueron los pensamientos de Vail: brevedad, simplicidad y precisión. La precisión requiere que el operador receptor sea capaz de distinguir inmediatamente entre caracteres similares sin confusión o titubeo. Debemos recordar que en este punto del tiempo Vail estaba pensando solo en leer el código con la vista corriendo en una tira de cinta de papel, no para ser recibido con el oído como fue hecho más tarde. Debemos reconocer también que mientras la velocidad era comercialmente importante, no era demandada opresivamente en la mitad del siglo XIX como hoy día. Comenzando con el simple sistema de comunicación de Morse, Vail desarrolló su idea original en un concepto de alfabeto realmente práctico, uno que no requería traducción más allá. Podemos sospechar que su idea clave era usar más de una duración de señal. ¿Los ritmos musicales también sugieren los espacios internos de carácter? Este era un concepto totalmente diferente del diccionario de código de Morse. Aunque Morse, en la escritura de su diccionario de código, decía haber escrito una raya en lugar de 5 puntos, nunca se vio ninguna insinuación de haber usado tal elemento de señal en su código. No es culpa nuestra que nos sorprendamos como determinaba que el uso de espacios internos más largos de lo normal entre elementos no pudiesen causar al operador receptor que se confundiese en la distinción entre caracteres. ¿Hizo Vail alguna prueba para intentarlo? Estos interesantes aspectos se ve que de ningún modo han sido indicados en contraste con el intento de asociar los símbolos de código más cortos con las letras más frecuentemente usadas en inglés, lo cual está bien documentado sin embargo, como si fuese un trabajo propio de Morse. En noviembre y diciembre de 1937, cuando Vail estaba construyendo los instrumentos, visitó a Louis Bott, propietario de una imprenta en Morristown, y, sobre una caja de tipos, aprendió que letras del alfabeto eran usadas más frecuentemente. Él asignó menos dots y dashes a esas letras. 23 en enero de 1838, aproximadamente 3 meses después que Vail se uniese a Morse, produjo el primer código Morse práctico, un código puramente alfabético, el cual incluía el uso de dashes al igual que dots y caracteres espaciados internamente. No obstante, en este punto no toda letra tenía un carácter de código separado, varias JG, Y, VL y SZ estaban combinadas. Esto podía ser ambiguo para recepción a oído, pero más fácilmente manejables leyendo con la vista en el contexto de la grabación de cinta. Este código alfabético habría hecho la codificación y decodificación casi perfectamente correcta y permitir saltar la velocidad de transmisión entera inmediatamente a 10 ppm. Sin embargo, no le habló a Morse acerca de ello, de acuerdo a la información ahora disponible. 6 años más tarde Morse todavía estaba trabajando en su diccionario de palabra número y número palabra. Morse era fácilmente trastornado por algunos de los excelentes desarrollos inventivos de Vail. No está claro si algún inventor previo ha usado más de una longitud de elemento en un sistema de código lineal. La idea de lineal es la de una simple señal corriendo a lo largo de una línea al tiempo, en contraste a simultáneas señales complejas,
tal como un semáforo de dos brazos o un alfabeto impreso. Bale eligió 4 tipos de elementos lineales además del necesario mínimo espacio entre los elementos de un carácter para formar los caracteres: dot, el más corto; dash, apreciablemente más larga; dashes más largas; espacio interno más largo. Esto da 4 posibilidades para los elementos internos de un carácter y 3 posibilidades para sus elementos inicial y final, ya que los espacios internos más largos obviamente no son aplicables. Estas posibilidades permitían ahora un código alfabético práctico para transmisión lineal. Por supuesto, fueron necesarios espacios adicionales entre caracteres y palabras. Por 1843, Bale hizo tan grandes cambios de su primer alfabeto de 1838 que las únicas letras que no fueron cambiadas fueron EHKNPQ. Estos cambios incluyen la asignación de cada letra a un solo carácter de código. No está del todo claro que tales cambios tan extensos fuesen hechos por comparación del alfabeto y la relativa frecuencia de las letras, ya que podían haberse logrado los mismos resultados cambiando unas pocas letras. ¿Hubo otros factores envueltos que merecían brevedad? Ya que Morse no sabía nada acerca de este nuevo código, tenía muchos más negocios igualmente y ningún otro habría sido usado todavía. No debería de haber confusión por cualquier cambio que fuese hecho. La longitud media de carácter del código de 1838, calculada por los mismos métodos usados en el capítulo 29, fue de 8329. Así, el nuevo código de 1844 con longitud media de carácter de 7978 era realmente un 4% más corto que el alfabeto de 1833. Si hubiese intercambiado simplemente 2 caracteres, L y T, en el alfabeto original de 1838 habría tenido una media de 7950 unidades por letra, o el 4.5% más corto de lo que era su original, justo un poco más corto que el nuevo código de 1844. Algunas otras variaciones hubiesen resultado en un sistema todavía más corto. El código de 1844 no fue el mejor posible, pero probó ser muy práctico. El código final de Bale fue usado satisfactoriamente por muchos miles de operadores comerciales, y fue el estándar para la telegrafía de hilos en los Estados Unidos, Canadá y unos pocos más lugares hasta cerca de la mitad del siglo XX. El cronometraje relativo es críticamente importante para evitar confusión y malentendidos por el operador receptor. La menor pizca de titubeo en el lugar equivocado dentro del carácter, o el mantenimiento de la llave abajo un instante demasiado largo podría enviar el carácter erróneo. Si estas ligeras diferencias en el ritmo eran descuidadas, podrían ser confusas las siguientes letras dentro de una palabra: I, O, I, E, C, R, S, I, E, I, Y, Z, 2, sureste, es, H y el carácter ET. Igualmente para las señales largas, T, L y 0 podían ser confundidas unas con otras. Ni el código final de 1844 ni su sucesor, el código internacional Morse, es perfecto. Quizás no hay un código perfecto para todas las aplicaciones, pero probó ser práctico, y junto con la promoción de los instrumentos telegráficos llegó a ser de amplio y satisfactorio uso. Su eficacia en otros lenguajes variará, dependiendo de la frecuencia relativa de las letras. Capítulo 19. Una breve historia del Morse telegráfico. Parte 2. El código Morse original modificado en Europa. La telegrafía Morse fue introducida en Alemania en 1847 por el señor William Robinson sin autorización de Morse. Allí el servicio de comunicación de la Marina entre Hamburgo y Cuxhaven, un sistema de comunicación para navegación, estaba usando un sistema óptico, inútil bajo malas condiciones climatológicas. Quedaron gratamente interesados en el potencial de este sistema eléctrico todo tiempo. Uno de sus oficiales, que también era ingeniero, Frederick Clemens Herke, inmediatamente tradujo el libro de Bale sobre el telégrafo al alemán. Este sistemático ingeniero alemán vio que el operador receptor fácilmente se confundía, de modo que modificó el código original para eliminar los espaciados internos de los caracteres y las diferentes longitudes de las dashes. Esto dejó solo 2 longitudes, un dot y una dash.
Incluso aunque esto podría hacer una transmisión más larga, significó que fue requerida menos destreza para lograr el mismo nivel de pericia y precisión de comunicación. Mantuvo ABDGH y KMNPSTV justo como estaban, usó y tanto para IJ, y luego formó nuevos caracteres de código para las eliminadas, y para los números, etc. Otros estados alemanes y austriacos adoptaron pronto el sistema Morse, pero cada estado modificó el código Morse independientemente, haciendo difícil la comunicación entre estados. En 1852 los estados telegráficos alemanes y austriacos acordaron unificar los códigos en uso igual que las tarifas. Sus principios fueron, elementos dots y das uniformes y espacios, letras de no más de 4 elementos de longitud, números de 5 elementos de longitud, y, las puntuaciones de 6 elementos de longitud. Tomaron el alfabeto griego como básico, pero cambiaron sus OPX, Y y Z a la forma actual internacional, y desarrollaron el actual sistema numérico sistemático, etc. Hicieron este código su estándar oficial el 1 de julio de 1852, la actual forma de la J y otros símbolos de lenguaje europeos fueron añadidos en 1865 en la Convención Telegráfica Internacional de París, y durante largo tiempo esta forma de código fue llamada el código continental, hasta que la telegrafía sin hilos la hizo internacional. Cambios menores de puntuación fueron hechos el 1 de septiembre de 1939. Equipo. El sistema de recepción original de Morse era un grabador difícil de manejar, que hacía marcas en una tira de papel arrastrada por un aparato de relojería bajo un lápiz, pluma o aguja operados magnéticamente. Presentaba una grabación sino, la cual era leída luego por la vista. Bale creó un grabador muy superior. Hay evidencia de que incluso Morse y Bale habían aprendido a distinguir la mayoría de las letras por la escucha durante los primeros meses de su primitiva transmisión. Tan temprano como 1845 algunos otros operadores podían identificar la mayoría de las letras del código a oído según escuchaban el cliqueo del grabador. Por 1846 muchos operadores regulares estaban también haciéndolo, o podrían. No obstante, había gran renuencia por parte de los directores oficiales locales para aceptar este método de copiado, y algunos lo prohibían estrictamente. Los operadores que podían leer con el oído tenían que mantener las cintas de papel como prueba de su exactitud, y ofrecían un medio de corrección. En el copiado, los operadores solían usar abreviaturas, las cuales deberían ser inteligibles para los lectores. El dispositivo original de transmisión de Morse era un tipo de regla de cajista con dots y espacios. La primera llave simple de Bale, predecesora de los siguientes manipuladores de mano, fue diseñada en 1840. Era un simple muelle plano con un pomo, la cual con el tiempo desembocó en los diseños mejorados y robustos que conocemos ahora. Entre varios ejemplos de recepción solo por oído tenemos, James F. Leonard en 1847. Había entrado al servicio como chico de los recados a la edad de 14 años. En un año llegó a ser operador para la Frankfurt KY, y leía por sonido. No solo eso, aprendió por sí mismo a enviar y escuchar al mismo tiempo, escribiendo un mensaje entrante mientras transmitía otro. Algunos otros operadores en ese año estaban escuchando uno o dos mensajes y luego los escribían posteriormente. Al principio de mayo de 1847 el periódico Albania Evening Journal informó que un hombre de negocios llamado W.C. Buell estaba en la oficina telegráfica escuchando los mensajes entrantes cuando la impresora de cinta del operador se atascó. Se encontró que Buell había leído correctamente y recordado lo que había sido enviado. Ese mismo año un agente de bolsa de Louisville, que había estado sentado en una oficina telegráfica, fue multado y encarcelado por escuchar los informes de mercado entrantes y no pagar por ellos porque no tenía una licencia de operador. Ese mismo año, un tal señor Brooks, operador de la Pittsburgh, escribió un largo mensaje solo por el sonido. La recepción solo por oído se probó no solo ser posible, sino práctica y ahorrando tiempo. A pesar de ello, algunos oficiales fueron lentos a aceptar la recepción por oído solo y requerían que todos los mensajes fuesen grabados incluso aunque el operador leyese por oído.
En 1852 un conductor de ferrocarriles Erie se negó a aceptar órdenes recibidas a oído, y se quejó a su superintendente acerca del operador, Charles Douglas. Cuando Douglas fue reprobado, él insistió en ser examinado, y demostró que no solo copiaba con precisión cortos mensajes, también los muy largos. Después de eso la Erie Reverendos permitió oficialmente la copia por oído. El resonador fue inventado en 1856 y fue usado extensamente y casi exclusivamente durante y después de la Guerra Civil, aunque unos pocos reaccionarios persistieron en el requerimiento de usar los viejos registradores. Los primeros operadores hasta la Guerra Civil la telegrafía creció con los ferrocarriles, haciendo los despachos de trenes, etc., más fáciles y seguros. Al principio, la mayoría de oficinas de telegrafía estaban en las estaciones de ferrocarril. Cada estación, al igual que muchas otras importantes localizaciones tal como cruces, fueron manejadas por un operador. Había muchas más oficinas en el campo y estaciones de pequeños pueblos que en las ciudades. La mayoría de operadores eran del campo y pequeños pueblos donde permanecieron, pero algunos fueron atraídos por las ventajas de las oficinas de las ciudades. La telegrafía fue principalmente una ocupación de jóvenes. La mayoría eran chicos con edades desde los 9 años hacia arriba. Muchos de ellos entre 14 y 18 años. Algunos estaban en los 20, pero pocos por encima. Muchos llegaron a ser superoperadores, muy precisos, rápidos y fiables. Casi todos fueron dignos de confianza y fieles. Se negaron a divulgar los contenidos de mensajes a otro que los destinatarios. Muchos de estos jóvenes chavales que sirvieron en oficinas de ferrocarril y telégrafo público llegaron a ser operadores de los ejércitos de ambos bandos durante la Guerra Civil, sirviendo frecuentemente más allá de la llamada del deber, y con un gran riesgo personal. Aunque normalmente estaban posicionados en las líneas del frente, sin embargo nunca recibieron pagos u honores militares. En los comienzos se usaron lápices para copiar y era mantenido a mano un conveniente suministro de afilados lápices para cada operador. Más tarde, muchos telegrafistas copiaban con pluma y tinta en bella caligrafía. Piensa en el riesgo de borrones con las viejas plumas de acero, a velocidades que iban hasta 30 a 35 ppm, copia pulcramente entregable. Operadores. Después de la Guerra Civil este fue un periodo de desarrollo, en el número de oficinas de ferrocarril y especialmente en el tamaño de oficinas de grandes ciudades. Comenzaron a llegar mujeres en gran número como operadoras a las oficinas de las ciudades porque era un trabajo más limpio y respetable que la tarea doméstica o la fábrica. Había varias categorías de operadores en las oficinas de las ciudades, aquellos que manejaban tráfico lento de lugares del país, aquellos que manejaban material de alta velocidad, operadores de informes financieros, y en lo alto la prensa noticias. La meta para la mayoría de los operadores masculinos era avanzar y ser capaces de manejar altas velocidades con precisión. Fueron hombres retribuidos con las pagas más altas. En una oficina telegráfica de ciudad era común hacer novatadas a un nuevo operador. Los otros debían preparar un mensaje inusual o sin sentido enviado para él, o más a menudo un mensaje enviado a velocidades demasiado rápidas para él y miraban cómo sudaba y se inquietaba. Sí, cuando echaba un vistazo a su alrededor a los bromistas y había conseguido realizarlo y lo tomaba de buena manera, era considerado un iniciado y aceptado en la hermandad telegráfica. Pero si se enfurecía o molestaba, era considerado todavía un novato. Cuando las máquinas de escribir llegaron a ser prácticas en 1880 comenzaron a ser usadas en las oficinas telegráficas americanas. Se decía que un superoperador era capaz de copiar 50 a 60 ppm sin problema, y muchos de ellos se decía que copiaban regularmente 5 a 6 palabras por detrás para hacer esto. La introducción de la telegrafía sin hilos. Cuando Marconi entró en escena con su telegrafía sin hilo, el código Morse continental o internacional fue ampliamente usado en todo el mundo menos América. La telegrafía sin hilos fue usada principalmente, de hecho casi únicamente, donde las líneas de hilos no podían extenderse. Esto significaba que era casi enteramente de barco a costa o barco a barco.
Los operadores americanos estaban entrenados en el Morse americano, y pronto tuvieron que añadir el código continental a su repertorio, usando ambos códigos, el Morse americano entre ellos mismos y el continental con otros operadores. Muchos llegaron a ser altamente eficaces en ambos códigos, usándolos alternativamente según necesidades. Durante un periodo de tiempo hasta la Primera Guerra Mundial esto llegó a ser un requerimiento. No obstante, el uso del algo más rápido y muy puntilloso Morse americano con los primeros transmisores de chispa hacían la copia difícil cuando estaba presente la estática. La estática y las señales tendían a sonar muy parecidas, y a las bajas frecuencias de radio entonces en uso, la estática era muy pesada durante al menos la mitad del año. Durante este periodo la Marina de US desarrolló un juego totalmente diferente de símbolos de código, probablemente por esta razón, pero lo abandonaron a favor del código continental justo antes que los US entrasen en la Primera Guerra Mundial. Fue casi al mismo tiempo que la forma continental del código Morse llegase a ser estándar en los US comercialmente y entre casi todos los radioaficionados. Cuando fueron introducidos los términos bitida, la revista Wireless de marzo de 1926 se refiere a las señales transatlánticas de 1923 de F8 a B como un revoloteo del ciclo 25 con dadadaditrit. Hubo ejemplos anteriores. Con un resonador, en lugar de DITSA y DIES y para las DASUMPTIES para distinguir los dos tipos de chasquidos. Otra descripción fue click, calunk. Sumado a esto, por supuesto, estaba el espaciado entre palabras. La buena transmisión tenía que ser relativamente precisa. La precisión era demandada para operadores comerciales, eran tasados por la calidad de su transmisión. Un emisor o receptor que tenía que repetir o preguntar repetidas veces podía ser descalificado. No era meramente una cuestión de cortesía, era económica, los errores significaban retrasos para los clientes y costo de tiempo y dinero para las compañías telegráficas. El buen telegrafista ajustaba sus relativas longitudes de acuerdo a la destreza percibida del operador receptor, haciendo más grandes o pequeñas diferencias en las relativas longitudes. Un operador indica desde su experiencia que el Morse descuidado sonaba peor en un resonador que en CW. Palabras con montones de letras del viejo Morse, Hoi Jack Hail Japangeli Yuel Gifzi Join Jolly Jungle Jurikui Quality Care Keep Quote Illon Los Late Labor Loyal Legal Limit Slip. La señal R viene de la Morse americana FN finalizado. Capítulo 20 Aprendiendo el código Morse americano. Comparaciones. Aquí consideramos cómo hacer para aprender el otro código. Ya que la mayoría de nosotros conocemos el código internacional llamado formalmente continental, ¿cómo aprender ahora el viejo código Morse americano de las líneas terrestres? No uses de ningún modo la siguiente lista comparativa para aprender el código Morse americano. Su propósito es solo mostrar las diferencias entre los dos códigos, y particularmente los efectos de la estructura en ciertos caracteres debido a los espacios internos del Morse y las DAS especialmente alargadas. Ello afecta a los ritmos. Primero, el viejo Morse se diferencia del internacional en 4 aspectos. 1. Los siguientes caracteres son los mismos en ambos códigos: ABDGHIKMNSTVW423 de las letras del alfabeto. 2. Un número de caracteres del internacional representan diferentes letras o números o signos en el Morse viejo, Morse, FJQPX15789. Internacional, RCF5LP o Z6X3. Ciertas letras del viejo Morse contienen espacios internos que hacen posible malinterpretarlas como dos letras. CORYZ pueden parecer ser IEE y 2 sureste 4. Ciertas letras en el viejo Morse son diferentes de cualquier carácter internacional para el inglés. L una da más larga, 00 una da todavía más larga. Ver abajo. Los siguientes números eran diferentes en el viejo Morse de cualquier sonido de carácter internacional. 236. Esto no incluye otras puntuaciones, las cuales eran diferentes y en los circuitos de líneas terrestres del viejo Morse eran usadas extensivamente. Debería oírse para aprenderlo. Cronometraje. Se vio que no ha habido un rígido cronometraje estándar en relación al Morse americano en comparación con el Morse internacional. Esto es,
La duración de una DA normal es establecida variablemente como siendo 2 o 3 veces la duración de un DIT. Mi propia impresión es que tendía a ser algo más corta que la correspondiente DA en el código internacional. Esto pudo haber sido hecho para salvar tiempo y mantener aún cuidadosamente las diferencias entre un DIT y la definitivamente más larga DA para L, la cual normalmente estaba considerada ser el doble de larga que la DA normal. Lo importante era distinguir claramente entre I, L y T. 00 podía ser intencionadamente más largo que L cuando podía haber un riesgo de ser mal leída, pero de otro modo podía ser casi la misma. Algunos describieron la L como siendo tan corta como 4 o tan larga como 7 unidades, y 0 tan corto como 5 o tan largo como 10 unidades. Se ve que hubo mejor acuerdo con los espacios. Lo importante era esto es comunicación. Las cosas solo tienen que ser enviadas una vez. Tener que repetir malgasta tiempo y dinero. Están siendo claramente entendidas las palabras y números por el operador receptor. Los telegrafistas comerciales eran clasificados por su precisión primero y la velocidad lo segundo. Del mismo modo, el espacio en los caracteres espaciados internamente 3 arriba es establecido a ser la duración de 2 bits, pero tendiendo a ser acortados justo lo suficiente para estar claro, de modo que el operador receptor no debería confundirse. El espaciado entre letras en una palabra parece nominalmente haber sido de una duración de 3 a 4 bits, y entre palabras aproximadamente la longitud de 4 a 6 bits. Antes y o después de los caracteres internamente espaciados un espacio de letra ligeramente más largo del normal solía ser necesario, dependiendo del entorno del código. De nuevo, estos valores deberían tender a variar de acuerdo a la destreza de ambos operadores. El tema era, como siempre, la copia perfecta con el mínimo tiempo de transmisión, permitiendo considerable flexibilidad individual a los operadores. Aún las demandas de este código por la precisión proporcionada, intolerancia del menor bocado de indecisión, llave arriba o abajo por ejemplo la persona que envía la palabra telegraph de tal modo que es copiada como grap muestra cuánto más agudo cronometraje hay en el Morse americano en contraste al código internacional. No necesita haber confusión. 3 características generales distinguen el viejo Morse del código Morse internacional. La más obvia es la diferencia en el ritmo básico. El internacional tiene un tipo de ritmo distinguiblemente regular, mientras el viejo Morse tiene un pegadizo tipo de ritmo apocopado, marcha en un llamativo tipo de vía adelante y alto, lo cual, cuando es enviado por un operador adiestrado, es inconfundible. Junto con esto está un más obvio repiqueteo característico del viejo Morse en contraste con el internacional. No tan obvio es que el viejo Morse es aproximadamente un 10% más rápido que el internacional cuando son usadas las mismas longitudes de dases y espacios en ambos códigos, esto es, tomará aproximadamente un 10% menos tiempo enviar el mismo texto. Muy interesante, el viejo Morse también requiere aproximadamente el 15% menos esfuerzo para enviar. Tiende a ser más una forma de arte, con considerable más variación en caligrafías o estilos de transmisión. A primera vista, con algunos caracteres iguales y otros diferentes, la confusión entre los códigos puede verse considerable en el aprendizaje del otro. Ten valor. En una carta personal en 1942 el señor R.J. Miller, un profesor adiestrado con la vieja compañía Teleplex, escribió, alguien que es experto en uno de los códigos, por ejemplo el americano, puede dominar el Morse continental entre 10 días a 2 semanas y ser tan experto con el nuevo código como lo era con el viejo código. Esto es porque su mente está entrenada para reconocer los sonidos rápidos. Esta teoría ha sido probada muchas veces. Observa estas palabras cuidadosamente, experto y su mente está entrenada para reconocer los sonidos rápidos. Estas no son palabras triviales. Es realmente el operador quien ya puede manejar un código como un experto, porque su mente ha sido bien entrenada para reconocer los sonidos de las letras instantáneamente cuando son enviadas a buena velocidad, quien está yendo a aprender rápido y bien. Como el señor Miller definió experto no está concretado, pero asumimos que tal experto era mejor que el mínimo requerimiento para un radio operador de aquellos primeros días.
Probablemente es seguro decir que una persona que puede manejar fácilmente el código en el rango de 25 a 35 ppm encontrará las palabras del señor Miller ciertas, si se pone a ello. Desde aquí asumimos que aquellos de nosotros que estamos menos adiestrados y queremos aprender el viejo Morse podemos esperar llevarnos más tiempo. Es posible que en el aprendizaje del segundo código del modo adecuado podamos realmente mejorar nuestra destreza en el código que ya conocemos, ya que el reconocimiento inmediato es el punto clave. Aprendiéndolo como debemos aprender el viejo Morse, lo primero de todo, tenemos que oírlo adecuadamente enviado, porque sus ritmos son diferentes. Podríamos tener poco problema con su reconocimiento en el aire, sus peculiares ritmos y puntillas lo identificarán rápidamente. Pero también encontraremos que podemos fácilmente leer muchas palabras comunes porque suenan igual en ambos códigos, por ejemplo and, de, it, but, tese, ting y muchas otras. Eso es un estímulo, no tenemos que reaprender sus sonidos. Escucha para conseguir el ritmo, luego practica con tu manipulador, imitando a los expertos. Esto ayudará a reforzar los sonidos. Considera las siguientes sugerencias. Simplemente ignora la idea de posible confusión. A lo largo de los años muchos operadores con varios grados de destreza, desde bastante modesta a experta, han dominado el uso de ambos códigos sin dificultad. En los primeros días de la telegrafía sin hilos un operador comercial requería generalmente hacer esto, y muchos de ellos no eran operadores rápidos. Ya sabes las 2/3 partes del alfabeto y uno de los 10 dígitos, de modo que no tienes que darles ninguna consideración. Piensa en todos los caracteres que son diferentes, diferencia en un código del otro separadamente. Aprende y piensa en cada uno de ellos como parte del sistema de código al cual pertenece. No los mezcles o compares, mantén cada uno separado y distinto del otro. Por ejemplo, bajo ninguna condición te dejes llevar a pensar, esta C en el internacional es como la J en el viejo Morse. No debe haber nada entre la señal que escuchas y su inmediato reconocimiento de ser la letra. Una persona que conoce tan bien el alemán como el inglés sabe que las letras CH son pronunciadas de forma diferente en alemán e inglés, no tiene confusión. Necesitamos pensar del mismo modo aquí. Recuerda que el aprendizaje del viejo Morse ha de ser más fácil y rápido que el aprendizaje del código internacional porque ya sabemos cómo ir con ello y muchos otros lo han hecho bien. Esto nos ha de dar gran estímulo y confianza. Algunas sugerencias excelentes vienen de aquellos quienes han sabido y usado desde hace mucho ambos códigos. Una de estas es usar un resonador Morse en lugar de tonos de audio para proporcionar un ambiente de sonido completamente diferente para ayudar a distinguir el Morse del internacional. Si se hace esto, uno necesita estar familiarizado con la recepción por resonador. Ver más abajo. Si no intentas usar un resonador, no hay motivo de practicar con él. Algunos operadores experimentados no han visto beneficio en ello. Así que no se necesita confusión. Podemos ir hacia adelante y seguramente aprender el viejo, pero nuevo para nosotros, código Morse y disfrutarlo, usando los principios ya vistos. Si acaso algo de lo que los veteranos han aprendido de ambos durante tiempo puede que nos dé algún consejo adicional de su experiencia también. Cintas de viejo Morse expertamente transmitidas todavía pueden estar disponibles de Cecil Langdon, 201 Oman Avenida. El CAR tiene 46516. Están hechas para estupenda escucha. La historia de un telegrafista de ferrocarril, un operador principiante estaba transmitiendo de modo tan rápido como podía con un vibro cuando el otro operador cortó con lo que había copiado como Rhinestone y Magirt. Pidió una repetición y consiguió la misma copia. Se volvió a su supervisor y preguntó, comillas, ¿qué es lo que está equivocado con este operador? La respuesta, nada, ella está diciendo Sendeslow y Magirt. Tienes que aprender la diferencia entre R y S y T y L. No te enseñaron nada de esto en la escuela. Aquí está un ejemplo de frase todo dots, Gerairiseyes cricos 6 sosorri. Aprendiendo a leer por resonador. Aprender a leer por resonador no es más difícil que por tono o zumbador. Solo es diferente. El resonador hace dos diferentes clases de chasquidos que corresponden a los movimientos del manipulador.
La carrera de descenso produce un clic afilado tono alto que indica el comienzo de la señal. La carrera hacia arriba es un sonido sordo, indicando el fin del sonido. La longitud del silencio intermedio entre ellos corresponde a la duración del elemento del código, distinguiendo un di de una da. Practica primero con una cadena de dits y luego de das hasta que las enganches, y luego con algunas palabras comunes hasta que estés familiarizado con este método de escucha de las señales de código. Usa letras que sean comunes en ambos códigos, ver uno arriba. Probablemente lo encontrarás interesante y un desafío al principio. El Morse americano fue diseñado para operar con hilos, donde la estática y otras interferencias eran inexistentes o mínimas. Aunque la forma internacional del código fue desarrollada y adoptada en Europa solo 5 años más tarde, en América el código inicial fue usado primero en la telegrafía sin hilos. Dos factores actuaron probablemente para efectuar el cambio: el carácter predominante del picoteo del Morse americano sonaba más como estática que la forma internacional, y la naturaleza mundial de la operación de la telegrafía sin hilos en barco surgió a un código común. Esto debió haber llegado a ser más demandado, según llegaron a tomar lugar común operaciones internacionales de aficionados y comerciales. Morse americano, un arte. La telegrafía de Morse americano está considerada por muchos de sus practicantes como una clase de belleza, de trabajo artístico. El tono de cante de un resonador local es superior al motor más finamente afinado de un avión en términos de pura belleza, de acuerdo a un veterano. Algunas comparaciones más: si es usada una duración idéntica de la unidad básica de tiempo, el dit y unidad de espacio en ambos códigos transmitiendo el mismo mensaje, los operadores diestros del Morse americano habrán completado el mensaje mientras los operadores del internacional todavía están transmitiendo y recibiendo. El mensaje de hecho habrá sido manejado a una relación del 45% más rápido en la línea Morse que en el canal internacional. Aquí los operadores del viejo Morse estarán usando dases y espacios más cortos, como se anotó arriba, que sus contemporáneos del internacional. Esto, combinado con un 73% más corta la media de letra y un 65% más cortos los números en el viejo Morse, cuenta para la aparente discrepancia entre el previamente citado 10% más rápido. Por eso, cuando leemos las velocidades conseguidas bajo operación del Morse americano, necesitamos reconocer que el operador transmisor está teniendo un tiempo más fácil que el operador internacional correspondiente, pero el operador receptor está bajo la misma carga, necesita más aguda habilidad para discriminar pequeñas diferencias que su correspondiente operador internacional. Además, cuando ambos han completado la transmisión del mensaje, el operador Morse habrá usado solo aproximadamente el 91% de manipulaciones y aproximadamente el 85% del trabajo total o energía gastada que el operador internacional. Estas ganancias son conseguidas a un coste. Primero, el operador de Morse americano debe aprender a hacer algunas distinciones más finas en el sonido que el operador internacional. Debe reconocer realmente las letras espaciadas internamente CORYZ y los caracteres DA alargados L y 0 distinguidos de los que pueden ser sus equivalentes, y debemos generalmente vivir con espacios más cerrados entre caracteres y palabras. También está el problema de la diferencia entre leer por resonador en la oficina telegráfica y leer señales en el aire, donde la estática e interferencia pueden causar pérdida de componentes de la señal. Las ambigüedades introducidas por los espaciados de letras y las DAs acortadas en el Morse americano bajo operación de radio permanecen en afilado contraste a las duraciones estandarizadas en el internacional, haciendo al segundo más fácil de interpretar bajo condiciones adversas. Sospecho que los operadores del viejo Morse bajo condiciones de radio tienden a alargar o exagerar sus intervalos de tiempo señal activa y espacios para ayudar en la copia. Si es así, el tiempo ganado es menor.
Algunos materiales de práctica para aprendizaje. Palabras que contienen solo letras comunes en ambos códigos AEVDGHKMNSTVW de Andenman View Steu Must Mist Miset Kid King Ting Dig Dump Sing Stin Stupid Side Bast Baste Baist Medium Wide Stab to Gain Buta Mename Magnet Tube Gustuge India in Sincad Mad Made Human Magnitude de Angitum Ham Insadas Dis Sadegus Busus Masses Mas Big Gest Mugut Bagsad Bagestage Bages Bage Stactad Tuget Hedasten Skate Date Night Mik Kite Fictim Bite Begin Vegan Beave Beata Gastman Etameinane Game Bane Ank Bank Sting Pink. Palabras conteniendo solo las letras únicas del Morse americano, solo Dits. Chese chose cop cop cope copper copicore crep y crop cross crie choeyes oe hop horso se hice o ceper pieces pose precise price price prose reces repose rice ripe roperoi seer se hice series si seer soe si cesore espice spre spilli picero zoo. Solo letras únicas al Morse americano. Clop color crop of forjoy flip of fair plop roll jolly usando solo las letras únicas al Morse americano más el resto de sus vocales. Alaloe career clap clay clear cliff clip click collar cruel equip spire explore fall fil fizle flail flare flip for full file hail hair hello hoy jurilea plililopo y lopera pear pel place play quail care keep kid rap reaper repair real rolks rayar ceal de las notas 1172 de Jim Farrior, quien originalmente aprendió el Morse americano. Existe una considerable variación en el modo que es enviado el Morse americano por diferentes operadores, y no hay un estándar rígido. Aunque no es enviado exactamente del mismo modo, es conveniente para los mismos propósitos asumir que el Morse estándar es el mismo que la CW estándar, excepto que ciertos caracteres del Morse contienen un espacio más ancho entre dos de los dots. Y el espacio de palabra Morse es una unidad más corta que el espacio de CW correspondiente. También, la L Morse es una DAS aproximadamente el doble de larga que la DAS estándar, y el 0 Morse es una DAS aproximadamente 3 veces la longitud de la DAS estándar. De esto resulta el siguiente Morse estándar: DOT 1 unidad, espacio normal 1, espacio especial Morse 2 unidades, DAS 3 unidades, L Morse 6 unidades, 09 unidades, espacio de carácter 3 unidades, espacio de palabra 6 unidades. Aunque no gasté mucho tiempo de práctica en el aprendizaje del Morse americano, no es fácil para mí distinguir las diferentes longitudes de DAS y percibir los caracteres espaciados como unidades, más que las ES y las IES, sin poner una atención consciente para ellas. Mi sospecha es que he estado muchos años leyendo Morse internacional pobremente enviado y mi percepción de estas pequeñas diferencias de longitud y espaciado ha llegado a ser malamente insensible. Los operadores de Morse americano no debieron de convivir nunca con esta clase de descuidos. Podrían estremecerse con tales transmisiones. Morse internacional formado pobremente, donde los dits y las das están distorsionados groseramente. Por un lado, algunas veces difícil de decir la diferencia entre dits arrastrados y das picadas, y por otro donde las das son de lejos, tan largas para la velocidad de transmisión que muchas simplemente se envían irregulares. Añade a esto la imprecisión de los espaciados internos entre letras en una palabra, y uno tiene que hacer un montón de ajuste mental para entender tan pobre transmisión. Capítulo 21. Métodos no recomendados. En casi cualquier tema que podemos estudiar hay modos eficaces e ineficaces para aprender. Es tonto aprender de un modo duro si sabemos que hay uno más fácil y mejor. Haciéndolo por el duro modo antiguo comenzando atrás en los 1800, incluso las mejores escuelas para telegrafistas comenzaban enseñando al nuevo estudiante el código Morse dándole una tarjeta impresa del código para memorizar visualmente. Las implicaciones eran que el aprendizaje del código se hacía duro y llevaba más tiempo dominarlo. Así que el estudiante lo esperaba, esto es porque, si podía permitírselo, iba a una escuela telegráfica. Sin realizarlo, estaba completamente preparado a comenzar en el peor marco posible de mentalidad y modo. Esta actitud se llevó natural en los primeros días de la radioafición y continuó por largo tiempo después. La atmósfera total era esto es duro. ¿No es todavía la actitud de mucha gente hoy? Necesitamos librarnos de la idea de que es duro, no lo es.
La experiencia ha mostrado que los mejores profesores evitaron esta idea completamente. El aprendizaje del código, al igual que su uso, puede ser una experiencia agradable, fácil e incluso divertida. Tales profesores también ignoraban los errores del estudiante en orden a evitar el reforzamiento negativo. El viejo modo de aprender por la memoria visual o por el contaje de dígitos analíticamente casi garantiza producir ese viejo y famoso pantano a las velocidades más rápidas en que la mente puede manejar tal carga en un nivel consciente, normalmente alrededor de 7-10 ppm. Aquellos que toman cada carácter de código y lo ponen a través de tal rutina mental para lograr la letra están en la vía del problema, pronto se pegarán contra un pantano. Porque nadie debería incomodarse a hacer que la mente vaya consciente a través de tal clase de pensamiento, si es tan fútil y realmente trabaja contra nosotros. La única razón obvia es que no saben hacerlo mejor. Un análisis del viejo modo de aprender es como esto: el estudiante primero crea una tabla mental de los caracteres impresos y los patrones de dot y das cuánto y en qué orden seguido de cada uno. Luego él comienza la práctica de escucha y copiado y entonces escucha el sonido del carácter como es enviado, mentalmente lo rompe en las dots y dases, y puede entonces decir los dots y dases por sí mismo. Con los patrones él ahora mira en la tabla mental, lo encuentra, y lo identifica con el correspondiente carácter impreso, y finalmente, lo escribe. Qué incómodo y molesto. Tan tarde como en 1975 George Hart escribió en la QST de agosto páginas 100, la mayoría de alumnos del código comienzan memorizando el alfabeto en términos de dots y dases o dits y das. Incluso aquellos que son advertidos por un instructor comprensivo que la A, por ejemplo, no es un punto seguido de una raya. Es más un sonido cuya emulación de voz más cercana es dida e incluso esos memorizan que es un sonido corto seguido por un sonido largo. Esto es, la etapa inicial del aprendizaje del código con la mayoría de gente es un procedimiento de contaje, y no lo cambian ni enfatizando que es un sonido. Cuánto desaliento sin necesidad. Él apuntó que el modo de aprender el código es escuchando primero los caracteres a una velocidad demasiado alta para contar y aprenderlos como unidades de ritmo de sonido, patrones de sonido. Este es el modo en que lo hacen los programas de enseñanza del código de la ARRL. Otros procesos desalentadores. Mucha gente se ha dirigido a dominar el código por métodos que no podemos recomendar hoy, pero lo han hecho a un duro coste de tiempo y esfuerzo, y a menudo han experimentado un gran desaliento a lo largo del camino. Lo han manejado por persistencia para sobreponer el obstáculo y lograr el éxito a pesar de ello. Pero el contaje ha llevado a otros a quedarse enganchados a baja velocidad, generalmente menos de 10-12 ppm. A lo largo de los años todo tipo de esquemas han sido inventados para memorizar el código, y algunos de ellos bastante ingeniosos. La mayoría de ellos abarcan alguna clase de visualización, una solución pictórica o sistemática de los caracteres codificados impresos, basada en su estructura, una cadena de relación de algún 108 tipo, añadiendo o excluyendo componentes de un carácter para obtener otro. Algunos han inventado palabras o frases presumiblemente para tener un tipo de suena parecido para el carácter del código. Tales métodos podrían probablemente ayudar a una persona que pueda necesitar alguna vez transmitir para ayudar en una emergencia de desastre, pero son peores que útiles, sin valor para la comunicación telegráfica. No hay ninguna forma para ver el código en forma escrita. Nunca traduzca que dit más da significa A y luego la escriba, o como decía otro, si te encuentras a ti mismo escuchando Dalidarit diciendo ajá, esto es una C, y luego escribiéndolo, estás en problema, eso es traducción. La mayoría de esas bien intencionadas ayudas para aprender han pasado por alto el hecho de que las letras del código son un alfabeto de sonido. Sus ayudas se han interpuesto algo entre el sonido de la letra y la letra. La mayoría de estos métodos presentan sus esquemas para el ojo, no para la oreja. Incluso aquellos que dan a entender usar sonido tal como suena parecido fallan de proporcionar la necesaria unidad de patrón de sonido en parte porque son demasiado lentos, pero también porque los suena parecidos son extraños y distrayentes. Ambas cosas requieren uno o más pasos extra, pasos de traducción, para conseguirlo.
Aquellas que requieren algún tipo de análisis, también han introducido pasos innecesarios los cuales inevitablemente ralentizan el aprendizaje, y generalmente limita severamente que logren velocidades por encima de 5 a 10 ppm. Evítalas. Muchos de aquellos que aprendieron el código originalmente de una tarjeta impresa de dots y dashes inician el mal hábito de contaje de números de dots y de dashes en una carta mental. Entonces deben descifrar los caracteres más largos por contaje, por ejemplo, para separar la B del 6 y 1 de la J. Algunos de estos aficionados fueron capaces por mucha práctica, y si acaso realizando la naturaleza del problema, para sobreponer su empantanada velocidad. Yo conocí a un experimentado aficionado exoperador comercial de la Marina quien podía ir bien a 20 ppm de este modo, pero era su límite máximo. Amaba el código, pero no podía nunca avanzar un paso más adelante. Esto era todo lo rápido que podía analizar, bastante rápido para eso. Aquellos que han aprendido por los métodos de suena parecido, por ejemplo, los que oyen Dida y les suena como Alike, lo cual tienen que pensar que significa raramente alcanzan incluso 10 ppm. Un método aconsejado extensivamente por muchos años enseñaba al principiante por el esquema Eatanote Raulemon, lo cual suponía recordarle cómo eran formadas las 4 letras EARL, cada uno añadiendo un elemento al previo. Esto era ilustrado por grandes dots y dashes impresas. Pudo haber muchos que comenzasen de este modo, y a pesar de ello, al menos algunos de ellos al final llegaron a ser eficaces. Conocí a uno de estos aficionados que llegó alrededor de 20 ppm de este modo. Los profesores expertos nos dicen que cualquier clase de dots y dashes impresos o cualquier otras impresiones pictóricas impedirán el progreso del estudiante cuando esté comenzando a aprender el código. El capítulo 13 explica por qué. Todos estos métodos violan la buena pedagogía, porque no enseñan el código del modo que va a ser usado, realmente como patrones de sonido. También requieren que el estudiante aprenda algo lo cual debe más tarde olvidar en orden a avanzar además del sonido del código en sí mismo. Mientras estos métodos pueden verse que lo hacen fácil al principio, realmente lo hacen más duro, o incluso imposible, para avanzar. El profesor y el estudiante sabios deben evitar estas aproximaciones. Así que, nunca mires una tabla escrita del código Morse antes de aprender, y ciertamente nunca intentes memorizar una visualmente, o hacer nada con software que te muestre los caracteres Morse en la pantalla. No hagas nada con métodos que te inviten a escuchar inicialmente sucesiones de dots y dashes, o partes de caracteres. Haciéndolo retrasará tu progreso. Escucha solo caracteres completos correctamente enviados. Nunca escuches Morse a una velocidad de carácter menor de 12 ppm. Usa 14 ppm o más rápido, si es posible. No aprendas memorizando oposiciones, tal como K y R. Esto causa que alguna gente las confunda posteriormente. No gastes montones de tiempo copiando grupos aleatorios de código. Lectura de lenguaje ya no es muy diferente, y eso es lo que requiere la prueba. Grupos aleatorios de código son populares porque los programas de ordenador pueden ser fácilmente programados para enviarlos. Estos tienen un lugar, esto es, para identificar primero los caracteres y más tarde practicar algunos caracteres difíciles de coger, pero eso es todo. Cuando un veterano, que había aprendido el código como se usaba para ser enseñado desde una tarjeta impresa, reconoció de repente que el patrón de sonido es la letra, fue como un destello de flash. Después comenzó a progresar rápidamente. La inutilidad de la práctica equivocada. Arnold Klein en E6 Gap decía, por muchos años me esmero en admirarme de mí mismo, he estado intentando dominar una simple tarea, copiar código a 20 ppm para la licencia de clase extra. Él practicó tanto que no hubo un periodo de tiempo libre que no estuviese pensando en el código. Llevaba un reproductor de cassette escuchando cintas mientras conducía, cortando el césped, barriendo, plantando flores, paseando durante el almuerzo, usando la cinta de ejercicios en la noche y mientras fregaba los platos de la cena, viendo los deportes tenía los cascos puestos y copiaba en su cabeza. Copiaba código mientras esperaba en la consulta del médico, mientras